Punto de encuentro, nos unimos, bajo su amor nos reunimos, como hermanos caminamos, en su gracia nos abrazamos. Conociendo en profundidad cada regalo que ofreces y das a tus hijos, a tus discípulos, para tener herramientas con el objetivo de edificar al cuerpo de Cristo, a tu iglesia. Señor, te pido que prepares nuestro entendimiento para que podamos además seguir creciendo en conocimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primera de Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Saludamos a todos los que se conectan en vivo a través de sus casas, sus celulares, sus computadoras. Que Dios te bendiga y que esta palabra pueda hacer mecha en tu vida y haga una diferencia. En esta serie que estamos viendo, hemos aprendido que los dones del Espíritu Santo son para edificación del cuerpo. ¿Qué entendemos como cuerpo? La iglesia. No son un resultado de mi conocimiento o capacidad, sino los dones. El Espíritu Santo nos los entrega porque primero nos entregamos a Cristo. Es importante también saber porque cuando recibimos algunos de estos dones, a veces se ve afectado nuestro ego, porque son dones sobrenaturales. Entonces, tenemos que entender que estos dones no son trofeos. ¿Qué pasa cuando uno gana un trofeo? Se preparó, peleó, se hizo un boxeador, se hizo una carrera de atletismo, corrió, agarró el trofeo, lo puso en su vitrina y es un recuerdo de un objetivo cumplido. Los dones no son trofeos, sino herramientas, como dije al comienzo, que otorga el Espíritu Santo a sus discípulos para trabajar en la obra de Dios. Así que si Dios te bendijo a través del Espíritu Santo con uno de sus dones, recordá que no son trofeos, sino son para que los pongas a servicio de los hermanos del cuerpo de Cristo. Amén. Primera de Corintios 14:12 dice: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Anhelar, está bien que anhelemos, está bien que oremos por los dones que nosotros de alguna manera deseamos, pero como aprendimos también, orar por aquellos dones que la iglesia necesita. Decirle: Señor, yo hoy oro para que me otorgues el regalo de alguno de tus dones que mi iglesia o que la iglesia esté necesitando. Entonces nos ponemos a servicio del Espíritu Santo para trabajar en la obra. Porque si abunda el mismo don dentro del cuerpo, ¿qué sentido tiene? Es importante que haya una diversidad de dones para que cada don pueda trabajar en la necesidad que la iglesia esté necesitando, valga la redundancia. Vimos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo reparte los dones como yo, es decir, entonces no es como yo quiero, sino como Él quiere, reparte como Él quiere. También vimos, como dije al comienzo, o dije recién, podemos desearlos y anhelarlos, pero con propósito. Por eso le pedimos al Padre que nos otorgue el don que la iglesia esté necesitando.
El domingo pasado aprendimos del don de la palabra de ciencia. También aprendimos el don de palabra de, ¿se acuerdan? Sabiduría, muy bien. ¿Y el otro cuál fue? Discernimiento, muy bien, ¿ven cómo están? Qué grande. Discernimiento de espíritus. Y a ese grupo de dones los llamamos los dones de revelación. Estamos agrupando estos 9 dones a 3 dones. El domingo pasado le pusimos al don de discernimientos de espíritus, al don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, como los dones de revelación. Hoy vamos a ver otros 3 dones y le puse como título a esta palabra los dones de edificación. Los dones de edificación. Y vamos a hablar del don de lenguas, del don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Y los agrupamos en estos 3 porque si usted pone atención, estos dones suelen trabajar en conjunto. Estos dones operan por lo sobrenatural o la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el que lleva la manija en la operación de estos dones. Vamos a comenzar con el primero. ¿Estamos listos? Como digo siempre, ¿estamos todos acá? Muy bien, muy bien. Ya me cargan con eso, ¿eh? Pastor, ¿estamos todos acá? Bueno, pues quiero que presten atención. Comenzamos con el don de lenguas. Don de lenguas. Don de lenguas, este don se refiere a la capacidad dada por el Espíritu Santo de hablar un idioma no aprendido. Este es un tema que genera diferentes interpretaciones dentro del cristianismo. El don de lenguas describe 3 manifestaciones. El don de lenguas en la palabra describe 3 manifestaciones, que vamos a hablar de cada una de ellas, que tienen que ver con el don de lenguas humanas, el don de lenguas angelicales y los gemidos indecibles. ¿Estamos? ¿Se acuerdan lo que dije recién? Tiene 3 ¿qué? Manifestaciones el don de lenguas. ¿Cuál dije primero? Don de lenguas humanas, las angelicales y los gemidos indecibles. Este don tiene como propósito dentro del cuerpo lo siguiente, escuchemos bien. La edificación personal, quien tiene el don de lenguas, dice Pablo que tiene como objetivo, propósito, la edificación personal. Y en algunos de los casos, la edificación de la iglesia cuando este don es interpretado. Atención en esto. Si la lengua, porque hablamos que el don de lenguas es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero este don, a diferencia de otros, resalta que trabaja también como una edificación personal. Se edifica la persona y asimismo el cuerpo, porque somos un cuerpo como iglesia. Si usted recibió el don de lenguas, usted se edifica con ese don y como es parte del cuerpo, está dentro del cuerpo al edificarse. Usted mismo edifica también al cuerpo, a la iglesia. Primera de Corintios 14:2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
porque nadie le entiende. Pues en el Espíritu habla misterios. Ahora vamos a hablar de estas 3 manifestaciones del don de lenguas y vamos a comenzar con las lenguas angelicales. Algunos les dicen lenguas celestiales, pero la palabra en la versión Reina Valera refiere a lenguas angelicales. Se refiere a un lenguaje que se cree es, porque no hay una explicación en la palabra, una definición, sino hay interpretaciones al respecto. Se refiere que es utilizado, puede ser por los ángeles o en la comunicación directa con Dios. A veces se menciona que este tipo de lenguas es más personal y no necesariamente comprensible para otros. En el único versículo bíblico que refiere las lenguas angelicales es en 1 Corintios 13:1, que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y nuevamente el amor se pone en juego siempre en el cristianismo. Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si no tengo amor, de nada sirve ese regalo que me ha otorgado el Espíritu Santo. Por eso cada don que usted tiene y lo ejecuta en la iglesia, lo debe hacer con amor. Otra manifestación de las lenguas son las lenguas humanas o idiomas. ¿Estamos acá todos? Lenguas humanas o idiomas. En algunos casos, el don de lenguas puede manifestarse como la capacidad de hablar en idiomas que la persona nunca ha aprendido. Y hay un montón de testimonios al respecto. Como usted en algún momento está en una congregación o en un lugar y hay una persona enfrente que habla un idioma extranjero y el Espíritu Santo lo toma ahí y lo hace hablar en chino, con el objetivo de que esa persona pueda recibir el mensaje que Cristo tiene para ella. O en francés, o en húngaro, o en polaco, o en alemán, con el objetivo que sea un medio de evangelización o comunicación en situaciones específicas. Cuando se habla de esta manifestación, el don de lenguas, de esta específica, automáticamente viene como referencia el hecho en Pentecostés, que lo vamos a leer. Hechos 2, 4, 11. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En este evento de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice que las personas que estaban alrededor, como dice este versículo, eran principalmente judíos que venían de diferentes partes del mundo para la fiesta en Pentecostés. Ellos eran devotos y estaban familiarizados con la fe judía, pero no necesariamente
eso tampoco especifica la palabra, eran todos creyentes de Jesús como el Mesías en ese momento. El propósito de ese milagro de hablar en otras lenguas fue precisamente el objetivo de los dones, comunicar el mensaje de Jesús a personas de diferentes naciones y lenguas para que pudieran entender el mensaje en su propio idioma. Amén. También la Biblia habla que el don de lengua sirve como señal para los incrédulos. El don de lenguas sirve como señal para los incrédulos. Primera de Corintios 14, 22 lo dice de esta manera. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, que vamos a hablar de este don, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pablo menciona que las lenguas son una señal. Para los creyentes no, en este caso para los incrédulos, mientras que la profecía sí a los creyentes. De vuelta ponemos en escena el don como herramienta de edificación al cuerpo, por eso Pablo en este momento estaba ordenando de alguna manera a la iglesia de Corintios, diciendo desde la necesidad que sean edificados, que sean enseñados y guiados. Por eso resaltaba el don profético, salvo el don de lenguas con interpretación, porque la gente necesitaba ser guiada hacia los pies de Cristo. Hay otra manifestación que tiene que ver con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Seguimos hablando de otra manifestación del don de lenguas. A veces se describe el don de lenguas como una expresión que no se puede entender con la mente humana, pero que es una forma de comunicación, de oración o alabanza profunda al Espíritu Santo. Gemidos indecibles, según ¿cómo lo digo? Lo que quiere decir bíblicamente es una expresión de dolor y necesidad, demasiado profunda para ser articulada por palabras. Posiblemente estás en tu habitación pasando un momento de profunda necesidad y un encuentro íntimo con el Señor Jesús y no te alcanzan las palabras para poder expresar lo que estás sintiendo, ni tampoco sabes qué pedirle, porque es tal la agonía. Y dice que ahí el Espíritu Santo puede interceder con gemidos indecibles. Romanos 8:26 lo dice así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que habla en lenguas, yo no tengo ese don y los que me conocen saben de mi anhelo por hablar en lenguas. Pero el que habla en lenguas entra en una dimensión que habla de misterios y con el Padre se comunica, donde las palabras terrenales se desvanecen y aparecen esta comunicación celestial que tiene que ver con el Espíritu y conecta directamente con lo eterno. Por eso la persona se edifica. Por supuesto, es necesario la honestidad a los creyentes hacia el propósito que Dios tiene para sus vidas, con el fin de fortalecer su fe, corregir un rumbo o confirmar una decisión conforme a la voluntad divina. Siempre la palabra
profética debe estar alineada a la ley de Dios, al corazón de Dios, al corazón de la palabra. Es decir, no puede estar fuera del rumbo marcado por la Biblia, palabra de Dios. No podés decir algo que contradice a la palabra de Dios. Este don, esta semana estuve hablando con muchos pastores, teólogos, porque es un don que la iglesia también tiene dos visiones diferentes. Y voy a hablar lo que leí de Pablo Deiros, teólogo argentino, y él habla acerca de estas dos visiones, que se las voy a leer. Él dice, hay quienes sostienen que la revelación de Dios está completa en Cristo y que la Biblia, como registro inspirado de esa revelación, están acá porque es complejo de entender. Vamos. Y que la Biblia como registro inspirado, porque la Biblia es un libro profético, es nuestra guía suficiente para todas las cuestiones del presente. Estos hermanos, dice Pablo Deiros, señalan que mientras el Nuevo Testamento no estaba completo, las revelaciones nuevas fueron necesarias. Pero una vez que la Biblia estuvo completa, el don de profecía se identifica con la inspiración basada en la palabra de Dios. Según este concepto, dice el señor Deiros, la obra del Espíritu Santo hoy se limita a la iluminación del texto bíblico y su asistencia en el proceso de interpretación del mismo. Estos conceptos, según Deiros, no tienen base bíblica, sino que más bien están basados en temores, prejuicios o malas experiencias. En tiempos bíblicos, Dios habló a su pueblo a través de los dones proféticos. La Biblia enseña que Él nos habla de la misma manera hoy, porque sigue siendo el mismo que ayer. Si ayer hizo milagros, Él seguirá haciendo milagros hoy. Si ayer Dios habló al corazón de una persona, Dios puede hablarte a través del Espíritu Santo a tu corazón. El don de profecía, el objetivo es nuevamente edificar la iglesia. Primera de Corintios 14:4, nuevamente dice, el que habla, y lo leímos, en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Otros propósitos de este don es convencer a los incrédulos. Otro propósito del don de profecía es convencer a los incrédulos. Primera Corintios 14, 24, 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Cómo opera el don de profecía? Son palabras espontáneas y sobrenatural. Según otro teólogo, Michael Green, teólogo evangélico, uno de los más populares y respetados en la actualidad, dice que la profecía es una palabra específica para una congregación específica en un momento específico, pronunciada por una persona específica, y la escritura es para todos los cristianos en todos los lados, en todos los tiempos. Esta es la diferencia. La Biblia es una palabra profética que indica el fin de los tiempos, lo que Jesús va a hacer, cómo va a ser su segunda venida, cómo va a terminar con Satanás, dónde los cristianos van a morar, dónde los no cristianos van a morar. Es un libro profético y
es un libro actual que influye en nuestra vida presente. Ahora, esta palabra profética que algún hermano puede llegar a tener este don, Primera Tesalonicenses 5, 20, 21 dice lo siguiente: no menosprecéis las profecías. Ahora, examinadlo todo, retener lo bueno. Como les conté el domingo pasado, yo fui un día a un comedor, oré en ese comedor y vino una persona que me dice: tengo una palabra para usted, y me dice que yo voy a tener una enfermedad. Y yo lo reprendí en el nombre de Jesús. Le digo, hay personas que pueden decirte una u otra cosa. Usted escuche, como dice la palabra, examínelo todo y retenga lo bueno. ¿Cómo podemos distinguir si el profeta o esa palabra viene de parte de Dios o no? Primero, que esa persona debe reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesús ha muerto en la cruz por sus pecados, que la palabra de Dios es palabra viva de Dios. Por sus frutos también los conoceréis. La persona que tiene este don de profecía debe estar dispuesto a ser probado por la iglesia, según dice Pablo. Y como último, su profecía debe cumplirse. Si no se cumple, es señal de que Dios no habló. Primera de Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hermanos, estos dones, como cada uno de los dones del Espíritu Santo, son herramientas que hoy, y más hoy en la actualidad, la iglesia necesita. Estamos viviendo los últimos tiempos, donde la gente se muere sin Cristo, donde las palabras no alcanzan, y es ahí donde el Espíritu Santo debe hablar a través de tu boca, donde la gente necesita ver milagros para activar su fe. Necesitamos una iglesia que salga, una iglesia activa, una iglesia en conexión con el Espíritu Santo. Por eso es necesario estos dones. Primera de Corintios 14, 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Practicar los dones con humildad, siempre buscando edificar al cuerpo y honrar al Señor Jesús. El que siempre debe ser exaltado es Cristo Jesús, no nosotros. La mirada debe estar puesta siempre en Jesús, en nuestro Salvador. Y si tu mirada está puesta en Él, Él te otorgará dones. ¿Cómo no? Si Él desea que sus discípulos trabajen y trabajen con fuerza y estén equipados para propagar el Evangelio. Querida iglesia, estos dones no los debemos pedir como para probar y ver el poder de Dios. No son juguetes espirituales. Son el equipo de emergencia de Dios, y más en estos tiempos, para rescatar a las almas que están en tinieblas, a los que están perdidos, para levantar a los enfermos de los hospitales, para ir a las cárceles y declararlos libres en el nombre de Jesús. Pero el don que debe ser fortalecido por sobre todas las cosas es el don del amor. Es el don del amor. Ese es el don que debe ser fortalecido, porque te digo, ¿de qué sirve hablar en lenguas angelicales si no tengo compasión por mi vecino y sus necesidades? ¿Qué valor tiene profetizar si no escucho el gemido del hermano que tengo al lado? ¿De qué sirve tener el don de fe
si no puedo escuchar a mi hijo, a mi hija cuando a mí me necesita? A veces queremos lo espectacular y nos olvidamos de amar a quien tenemos al lado. Y la gente se está muriendo por falta de hermanos comprometidos con llevar el Evangelio. De hermanos que amen al otro ser viviente, entendiendo que se muere sin Cristo. Los dones sin amor no sirven. Por eso, como pastor te pido, procura despertar en vos el amor y la compasión por el prójimo. El amor y la compasión por el prójimo. Que las lágrimas del otro te duelan como las tuyas. Que salgas corriendo cuando el otro necesita de una palabra de Dios. El predicar no es para algunos, es para todo aquel que cree en Cristo como su único Salvador. No esperes que otros lo hagan, da vos. A veces esperamos el momento indicado, no existe momento indicado, es el momento de ahora, porque ahora la gente se muere sin Cristo. ¿Qué palabras voy a utilizar? Dios a través del Espíritu Santo te pondrá palabras en tu boca para poder tocar el corazón y llevar el mensaje de salvación. Al fin y al cabo, hermanos, vamos a ser juzgados no por los regalos del Padre, sino por lo que hicimos por nuestro Padre que está en los cielos, en la vida de nuestros hermanos y de aquellos que nos cruzamos en la vida. El regalo le pertenece a Él. Lo sobrenatural le pertenece a Él, no a vos ni a mí. A mí me pertenece la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio de salvación. A mí me corresponde la compasión por el otro que está sufriendo. Que esta noche, hermanos, y estamos terminando, no nos vayamos con solo este pantallazo acerca de los dones, sino con el hambre, sino con el hambre de ser instrumentos afinados por el Maestro para tocar la sinfonía de Dios en las vidas donde no hay melodía alguna. No busquemos los dones para sentirnos especiales. Ya somos especiales por Cristo, porque nos escogió como sus hijos y sus hijas. Dios te ama. Aún así, hoy no tengas algún don del Espíritu Santo. Dios te ama porque te ama. Y Él desea que lo ames con todo su corazón y lo adoptes como su papá. Debemos hacer sentir especial al otro. Y la herramienta es Cristo Jesús. Porque al final, cuando las lenguas callen y las profecías se cumplan, solo quedará el amor. ¿Cuánto amas al prójimo? ¿Cuánto amas al necesitado? Hoy iba con el auto por por Vergara. Y me arrepiento de no haberlo hecho. Pero me topé con dos situaciones. De mi mano izquierda, un señor con un cajoncito y 3 bolsitas de palta vendiendo. Agachado, triste y con frío. Y no me detuve. A la cuadra, 3 chicos arrestados por la policía y 2 personas sacándole fotos, mofándose de estas 3 pobres víctimas. Y tampoco me detuve.
Fui un espectador del dolor ajeno. Ahí estuvo mi error. De nada sirvió las palabras que le dije porque no me compadecí con el sufrimiento ajeno. ¿Cuántas veces has detenido el auto parado con la bicicleta y fuiste a abrazar a quien estaba sufriendo? Yo me quedé con ganas, no me olvidar más la imagen de ese señor. No me la olvido más. No estaba con la cabeza adelante, cabeza gacha, triste, con frío. Y no me detuve para orar por él, para abrazarlo. Y los dos chicos en el shoppingcito de acá, contra una pared, y la gente sacándole fotos, son víctimas de la infancia que tuvieron y de la ausencia y la presencia del Señor Jesús. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros los que decimos que amamos si no vamos al lugar donde hay necesidad? La gente está sufriendo. La gente está sufriendo y nosotros sentados y cómodos, centrados en nuestra necesidad, siempre nosotros, y que el otro, que alguno creyente y que ame a Dios en algún momento le hable, y voy a orar para que en algún momento tenga la oportunidad, y yo me perdí esa oportunidad de llevarle a Cristo. Te invito, hermano, que a partir de ahora te cruzás con alguien, te detenés. Si el Espíritu Santo te dice detenete, ora por él, abrazalo. Esa es la función de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Integrar. Nuestro cuerpo es chiquito, tiene que ser más grande. Hay mucho espacio para fortalecer los brazos, las piernas, el corazón, la vista y la boca. Es tiempo de darlo todo por el otro. El mundo está en crisis y una falta de compasión tremenda. Mirando el ombligo en lo económico siempre, dejando de lado y excluyendo a la gente. Y el mundo va para ese lado y va a ir, pero lo dice la palabra. Y la iglesia de Dios, ¿dónde nos quedamos? Entendiendo que los tiempos se terminan, eso no me hace quedarme porque al fue, Dios ya lo dijo. Al contrario, es la urgencia de salvar a cuantas más personas sean para que vaya conmigo al paraíso y disfrutar del cielo eterno. Hermanos, Dios hoy te está levantando para eso. Dios te está llamando para eso. Para que tomes cartas en el asunto. Tengas o no tengas dones. Yo oro para que tengas el don de lenguas, el don de profecía, el don de milagros, el don de ciencia, el don de palabra de sabiduría, claro que sí, porque la iglesia lo necesita, pero afuera del cuerpo hay gente queriendo ser parte de este cuerpo bendito, que parece que somos una élite, donde a veces le ponemos traba a la gente para que no pueda pertenecer a este cuerpo, con ideas humanas, y no mirando el amor, y no mirando a través de los ojos de amor como Jesús nos dice. Hoy quiero orar por tu vida, pero para que te transformes de cristiano oyente a discípulo de Dios. Hoy quiero que nos activemos y nos comprometamos, sí o sí. Vos con el Padre, no conmigo, vos con Dios. Pero con tantos problemas que tienes, encárgate del otro, que Dios se encargará de vos. Pero Padre, me dice, pero yo estoy enfermo, hoy vamos a orar por tu enfermedad. Estoy atado a los vicios, hoy vamos a orar para que en el nombre de Jesús seas libre de todo vicio. Hoy me levanté como pude, vine a la iglesia casi arrastrándome porque pastor, estoy sufriendo de depresión. Hoy en el nombre de Jesús vas a ser libre de toda depresión. Vamos a orar por eso.
pero mi matrimonio se está destruyendo. Hoy vamos a orar para que el diablo no meta más la cola. Vamos a orar por tus necesidades. Pero mañana te ocupas del otro. Mañana nos ocupamos del otro. Y yo prometo ante la iglesia, yo prometo ante mis hermanos, que la próxima vez que el Espíritu Santo me dice bajar, voy a bajar. Porque eso me comió la cabeza todo el día. Y me siento indigno hoy de hablar frente a ustedes cuando no hice lo que tenía que hacer. No hice lo que tenía que hacer. Queremos orar. Si hoy estás pasando necesidad, queremos orar por vos. Si tenés falta de trabajo esta noche, vamos a orar para que milagrosamente el Padre mañana te bendiga con un trabajo. Si estás triste, en el nombre de Jesús, vamos a orar para que el gozo del Espíritu Santo venza toda tiniebla de tristeza. Por tus hijos, por problemas legales. Hoy oramos y el cielo se desata en la tierra y rompe las cadenas. Oramos por vos. Hermano, ponete de pie. Y te invito, mientras cantamos esta canción y el equipo de intercesión pasa al frente, a que nos des la posibilidad de poder orar con vos. A que nos des la posibilidad de poder orar con vos. Así como yo hoy no me detuve, danos hoy la posibilidad de orar con vos. Pasa al frente. Dios te está llamando. Pasa al frente. Queremos orar con vos.